Este problema es un caso particular de la programación lineal, pero por sus características, que sus restricciones son inigualdades desde el punto de vista manual, el cómputo aumenta. De ahí que el método simple ha sufrido algunas modificaciones y por tanto aparecen métodos específicos para este tipo de problemas. De forma general se puede plantear que este problema consiste en transportar un determinado producto desde un grupo de orígenes a un grupo de destino, de modo que se satisfagan las demandas, se distribuyan las disponibilidades a menor costo. El estudio de este caso se puede dividir, como se muestra, en dos: oferta igual a la demanda y oferta desigual a la demanda. Para el caso oferta igual a la demanda, consideremos que debe transportarse un único producto homogéneo desde M origen hasta N destino, o puntos de embarque que pueden ser almacenes o fábricas. Denotaremos por A1, A2, A M las ofertas o cantidad del producto disponible en cada origen, y B1, B2, B las demandas o necesidades existentes en los N destinos. Es posible transportar dicho producto desde cualquier origen hasta cualquier destino, siendo C sub I J el costo de transportación de una unidad del producto desde el origen I hasta el destino J. En este caso se supone que la oferta total existente en los orígenes es igual a la demanda total existente en los destinos. El problema es determinar la cantidad de productos que deben ser enviadas desde cada origen hasta cada destino, de modo que se satisfagan las demandas de los destinos, se cumplimenten las ofertas de los orígenes y el costo total sea mínimo. Esa situación se puede describir esquemáticamente en los M orígenes con las M disponibilidades, los N destinos con las N necesidades o demandas, y se expresa mediante flecha la posibilidad de enviar desde el origen 1 hasta B1, B2 hasta Bn, y así sucesivamente los demás orígenes hasta los demás destinos. La situación descrita anteriormente se puede formular matemáticamente de la siguiente manera: X sub I J son las unidades del producto que deben ser enviadas del origen I hasta el destino J. Ahora las variables expresan los subíndices. El primero el origen y el segundo el destino. A sub I, total de unidades del producto a transportar del origen I. B sub J, total de disponibilidad del producto que debe recibir destino J. Lógicamente, A sub I y B sub J son mayores que cero. C sub I J, costo unitario de transportación desde el origen I hasta el destino J. Como la oferta es igual a la demanda, tendremos la suma de los A sub I igual a la suma de los B sub J, puesto que estamos en presencia de oferta igual demanda. En la expresión 1 expresa las restricciones de origen, que serían X sub I, la suma de los X sub I J, igual a sub I, desde J igual 1 hasta J igual N. La expresión 2 se llama restricciones de demanda, que es la suma de los X sub I J igual a B sub J. Y la función objetivo, que es la doble suma de los C sub I por los X sub I J. Y la variable es X sub I J mayor o igual que 0. La expresión 1 y las restricciones de origen significa que lo enviado desde cada origen a los diferentes destinos es igual a la oferta existente en cada origen. La expresión 2 significa que lo que recibe cada destino desde todos los orígenes es igual a la demanda en dicho destino. 3. La función objetivo y la condición de no nada determinada. El modelo planteado es un modelo de programación lineal por las siguientes razones: las restricciones son lineales, las variables del problema cumplen la condición de no negatividad y la función objetivo, que representa el costo total de transporte, es lineal. La tabla de transporte o esquema de cálculo manual es el siguiente. Se tiene una tabla con los M orígenes en la primera columna, con los N destinos en la primera fila. En la primera fila a la derecha aparece la oferta, y en la primera columna, en la última fila, aparece la demanda. Tendremos los C sub I J en cada casilla, ahí está el costo desde el origen al destino. Por ejemplo, el C sub 1 es el costo del origen 1 al destino 1, y así sucesivamente. Y los X sub I J en cada casilla, que es la cantidad
que aparezca ahí va a resultar la cantidad que se envíe de ese origen a ese destino. Si no aparece nada, pues entonces el valor es cero. Algunas de las propiedades del modelo de transporte se reflejan mediante algunos teoremas. Teorema 1. El modelo de transporte tiene dos soluciones posibles. El teorema 2, muy importante, que en el modelo de transporte una cualquiera de las ecuaciones del sistema de restricciones se puede expresar como combinación lineal de las restantes. Como consecuencia, una de las restricciones es redundante y por tanto se puede eliminar, quedando el modelo con m por n variable y m más n menos 1 restricciones. Y un teorema 3 que plantea que el problema de transporte admite una solución con cuanto más m más n menos 1 variables positivas. Al igual que el método simple, los algoritmos de transporte parten de una solución básica factible inicial, lo que permite a partir de ahí, por medio de cambios de base sucesivos, comenzar el proceso iterativo. Son varios los métodos para obtener una solución básica factible inicial. Entre ellos mencionaremos lo siguiente. Método de la esquina noroeste, y siguiendo el sentido de la manecilla del reloj, método de la esquina noroeste, método de la esquina sureste y método de la esquina suroeste. Además está el método de costo mínimo por fila, por columna y costo mínimo de la matriz. Mediante este ejemplo vamos a explicar los métodos. Determinar una solución básica factible inicial por el método de la esquina noroeste en el problema cuyos datos se ofrecen en la tabla. Aparecen 3 orígenes, 4 destinos, los costos de transportación, la oferta y la demanda. Se observa que la suma de los A sub I es igual a la suma de los B sub J, igual a 210, por tanto estamos en el caso oferta igual a la demanda. Formamos la tabla de transporte. Se empieza por la parte superior izquierda, porque es el método de la esquina noroeste, y se halla el mínimo entre la oferta del origen 1 y la demanda del destino 1. El mínimo entre 40 y 50, que es 40, faltando 10 unidades por cubrir de la demanda de D1, y la oferta de 1 se agota. Pasamos a la fila 2, pues no queda oferta en la fila 1, entonces el escaque es X sub 2, 1. Se halla el mínimo entre 70 y 10 igual 10, quedando 10 en la disponibilidad de O2. X sub 2, 2 sería el mínimo entre 80 y 60, que es igual 70, quedando 20 en unidades sin cubrir y se agota la disponibilidad de O2 pasando a la fila 13. Siguiendo este procedimiento, el próximo escaque a llenar es X sub 3, 2, que es el mínimo entre 100 y 20 igual 20, quedando 80 en la disponibilidad de O2 y se cumple con la demanda de D2. Como queda oferta en O3, se continúa en esa fila y se pasa al próximo destino de 3, que es el mínimo entre 80 y 30 igual 30, quedando 50 en la disponibilidad de O3 y se cubre la demanda de D3 y se pasa de 4. Si hay el mínimo entre 50 y 50, que 50 y se cubre la demanda y se agota la disponibilidad de O3, finalizando así la asignación. Y por tanto la solución básica factible inicial es X sub 1, 1, 40, X sub 2, 1, 10, X sub 2, 2, 60, X sub 3, 2, 20, X sub 3, 3, 30 y X sub 3, 4, 50. Sustituyendo en cada casilla el valor por el costo, se obtiene que Z igual a 4600. El resto de las variables son no básicas y toman valor 0. Como se observa, hay m más n menos 1 igual 6 variables básicas. En cada iteración debe verificarse si se cumple tal relación. De lo contrario, estaríamos en presencia de una solución degenerada. Y en el esquema se expresa la red de transportación para esa solución básica factible inicial. De O1 se envían 40 de 1, de O2 10 a D1 y 60 de 2, de O3 20 a D2, 30 de 3 y 50 de 4. Como se observa, se inició por la parte superior izquierda de la asignación. Para las demás variantes se procede de forma análoga, pero empezando la asignación por la parte superior derecha si es la esquina noreste, la parte inferior derecha, esquina sureste, y la parte inferior izquierda, esquina sureste. En estos métodos no se usan los costos. Ahí radica la diferencia en los restantes métodos. Por ejemplo, si es por fila, se busca el menor costo de la fila que se inicie, digamos, la primera, y se mantiene en esa fila hasta que se agote la oferta. Al agotarse se pasa a la siguiente.
Si es por columna, se toma el menor costo de esa columna y se mantiene en esa columna hasta que se haya cubierto la demanda. Si es de la matriz, es decir, si es el costo de la matriz, se inicia con el menor costo de la matriz y se sigue con el próximo menor costo hasta cubrir todas las ofertas y las demandas. Veamos el ejemplo anterior, pero resuelto ahora por el costo mínimo por fila. Obsérvese que en la primera fila el menor costo es 8. En la primera fila el menor costo es 8. Casualmente coincide con la primera asignación del método anterior. Se agota la oferta del origen 1, pues el mínimo entre 40 y 50, quedando 10 unidades en el destino 1. Se pasa a la segunda fila y corresponde el menor costo a O2 de 3. Por tanto, es el mínimo entre 30 y 70, igual 30. Se cubre la demanda de D3, quedando 40 unidades en O2. Y como aún queda oferta, se pasa al próximo menor costo, que es 9, y corresponde al destino 4. Sería el mínimo entre 50 y 40, que es 40, quedando 10 por cubrir en D4. Y se agota la oferta de O2, se pasa a la fila que corresponde al destino 3, si hay el mínimo entre 80 y 100, se cubre la demanda del destino y quedan 20 en la disponibilidad de O3. Se sigue la ruta de menor costo y se asignan 10 unidades al destino 4 y 10 al destino 1, quedando la tabla de la siguiente forma. En la tabla se reflejan los resultados analizados anteriormente. Se observa que hay 6 variables. Se cumple la relación que m más n menos 1 igual al número de variables básicas. La solución factible inicial es x1, 1, 40, x2, 3, 30, x2, 4, 40, x3, 1, 10, x3, 4, 10 y z igual a 3110. Y la anterior que obtuvimos fue 4600, es decir, 1490 menor. Esto nos indica que al trabajar con los costos, esta vía se llegue más rápido al valor óptimo. Trate de hallar una solución inicial por los demás métodos y compare el valor de la función objetivo. La red de transportación para esta solución es la siguiente. Del origen 1 se envían 40 unidades al destino 1, del origen 2, 30 al destino 3 y 40 al destino 4, y del origen 3, 10 al destino 1, 80 al destino 2 y 10 al destino 4. Veamos el ejemplo resuelto por el método de costo mínimo de la matriz. Se observa que el menor costo es 7, está señalado en rojo, y corresponde a la casilla de la fila 2, columna 3. Se busca el menor costo de la matriz, en este caso es 7, y corresponde a la casilla O2 de 3. Y se halla el mínimo entre 70 y 30 igual 30. Se satisface la demanda de D2, quedando 40 unidades en el origen 2. Se pasa al siguiente menor costo, que es 8. Y se halla el mínimo entre 50 y 40, que es 40. Se agota la oferta de 1 y quedan 10 unidades por cubrir en el destino de 1. El próximo menor costo es 9. Se halla el mínimo entre 50 y 40, que es 50. Se quedan por cubrir 10 unidades de la demanda de D4 y se agota la disponibilidad de O2. El próximo menor costo es 12, pero la oferta de O1 está agotada. El próximo es 15, hay empate, pero el 15 de la primera fila se desecha, por esta fila está agotada. Se toma el 15 de la fila 3 y se prosigue el procedimiento, quedando la tabla de la siguiente manera. Casualmente, esta solución básica factible inicial coincide con la anterior. Ya hemos visto algunos métodos para hallar la solución básica factible inicial y a partir de ahí obtener la distribución óptima y la red de transportación óptima. Veamos. Algoritmo de solución MODI, método de distribución modificada. Como el problema de transporte es un caso particular de la programación lineal, se puede resolver por medio del procedimiento general del simple. Sin embargo, resulta tedioso e inmanejable para el cómputo manual la resolución de estos problemas, aún para pequeños valores de mi n. Además, desde el punto de vista computacional, para m n grande, el número de restricciones, como ya conocemos, es m más n menos 1. Resulta voluminoso el cálculo y con ello el tiempo de cómputo. Estas situaciones resuelven con adaptaciones del método simple al problema de transporte. ¿Qué adaptaciones se introducen en el simple para este caso particular usando este método de distribución modificada? ¿Le interesa? No se pierda el próximo video, que está dedicado al estudio de este algoritmo. Suscríbase y si le interesa, regálame un like.